Bienvenido al segundo módulo del curso de la NOM 006 STPS 2014. Como ya sabes, esta norma establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual. A lo largo de este módulo conocerás los procedimientos para la instalación de maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales, los procedimientos de seguridad para su operación, revisión y mantenimiento, así como el procedimiento general para la atención de emergencias por el manejo de las mismas y las medidas generales de seguridad. Comencemos. A continuación, hablaremos sobre algunos requerimientos para la instalación de maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. Punto 1. En los centros de trabajo se deberá contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada para el manejo y almacenamiento de materiales, así como con los registros sobre su ejecución que consideren, según aplique, lo siguiente: la maquinaria objeto de la revisión y mantenimiento y, en su caso, su número de identificación, la actividad por llevar a cabo, la periodicidad con que se desarrolla, el tipo de revisión realizada y, en su caso, el tipo de mantenimiento efectuado, las fechas de ejecución y el responsable de su realización. El programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria se deberá establecer conforme a las recomendaciones que al respecto señale el fabricante, así como en las condiciones de operación, tiempo e intensidad de uso y del ambiente a las que se encuentra sometida. Punto 3. En las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en los centros de trabajo mediante el uso de maquinaria, se deberá contar con procedimientos de seguridad para su instalación, operación y mantenimiento, elaborado de acuerdo con los manuales, instructivos o recomendaciones del fabricante o proveedor. Los procedimientos para la instalación de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales en los centros de trabajo deberán considerar, según aplique, lo siguiente. Punto 1. Las condiciones de estabilidad y resistencia del terreno de la zona, área o lugar donde se ubicará. 2. Las distancias mínimas de seguridad a conservar respecto de construcciones, estructuras, líneas eléctricas energizadas u otro tipo de maquinaria que operen en el lugar para su funcionamiento y mantenimiento. 3. El tipo de combustible o energía que la alimentará. Y 4. Las medidas de seguridad señaladas por el fabricante, según aplique para el ensamble y desensamble de sus componentes, la fijación de sus componentes, el montaje y suspensión de cables, cadenas y partes en movimiento, la alimentación de energía o suministro de combustible, la delimitación o señalización del área de operación, la conexión a tierra y el acceso seguro del operador. Ahora hablemos de los procedimientos de seguridad para la operación de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales, los cuales deberán considerar, según aplique, lo siguiente. 1. El estado y presentación de los materiales: a granel, por pieza suelta, envasada, empacada y o en contenedores. 2. Los riesgos inherentes a la maquinaria empleada, así como a los materiales por manejar. 3. Los riesgos inherentes a la carga, descarga, traslado o transporte y estiva o desestiva de los materiales. 4. Los elementos de sujeción de los materiales o contenedores. 5. La ubicación de las zonas en que se encuentren o transiten los trabajadores o personas ajenas a los trabajos de manejo de materiales, a fin de prevenir cualquier accidente. 6. La identificación de las condiciones peligrosas y factores de riesgo como la ubicación de elementos estructurales u otros con los que pueda hacer colisión, la cercanía a instalaciones eléctricas, la operación simultánea de otra maquinaria utilizada para el manejo de materiales y las derivadas de fenómenos meteorológicos. 7. Las medidas de seguridad para manipular los materiales. 8. El uso de códigos de señales entre el operador de la maquinaria y su ayudante. 9. Los criterios para evitar o interrumpir las operaciones de manejo de materiales a través de maquinaria cuando se comprometa la seguridad de los trabajadores, tales como: primer punto, deterioro o daño en la maquinaria, equipos de control, cables de acero, eslingas, cadenas, ganchos u otros accesorios complementarios. 2. Condiciones meteorológicas y geológicas inapropiadas, tales como lluvia, vientos intensos, iluminación insuficiente, sismos, entre otras, para la realización de este tipo de trabajo. Y 3. Condiciones de salud alteradas del personal involucrado en estos trabajos. 10. Las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar y las medidas para prevenirlas. Y 11. Las autorizaciones que deberán obtener los operadores.
Por otro lado, se deberá emplear un procedimiento de seguridad para la revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales, el cual deberá considerar, según aplique, lo siguiente. Punto 1. La señalización y delimitación del área donde se lleve a cabo la revisión y mantenimiento. 2. El uso de las herramientas adecuadas. 3. La aplicación antes del inicio de las actividades de medios de bloqueo de energía por medio del uso de tarjetas y candados. 4. La constatación de que las conexiones de los cables de carga y terminales cumplen con las especificaciones del fabricante. 5. La comprobación del libre funcionamiento de las botoneras o controles de mando y que su identificación esté marcada permanentemente en ellas. 6. El manual de mantenimiento que proporcione el fabricante. 7. La identificación de los factores de riesgo y 8. Las medidas específicas de seguridad que se deberán adoptar. Es importante que los centros de trabajo cuenten con un procedimiento general para la atención de emergencias por el manejo y almacenamiento de materiales, el cual debe contemplar, según aplique, lo siguiente. Punto 1. Los tipos de emergencias que se puedan presentar. 2. La forma de activar la alarma para alertar sobre la situación de emergencia. 3. La instrucción de poner la maquinaria involucrada en posición segura. 4. El botiquín, manual y personal capacitado para prestar los primeros auxilios con base en el tipo de riesgos a que se exponen los trabajadores que realicen el manejo de materiales. 5. La intervención de las brigadas de emergencia conforme al manual en su caso. 6. El directorio de los cuerpos de socorro competentes. 7. Los medios de transporte disponibles para que se pueda trasladar a los lesionados a un centro de atención médica. Y 8. El o los responsables de su ejecución y coordinación, quienes deberán contar con la capacitación y adiestramiento necesarios para esta función. El botiquín de primeros auxilios deberá tener las características siguientes. 1. Ser de fácil acceso y transporte. 2. Estar ubicado en un lugar visible. 3. Estar identificado y señalizada su ubicación de acuerdo con lo que dispone la NOM 026 STPS 2008 o las que la sustituyan. 4. Evitar que cuente con candados o dispositivos que dificulten el acceso a su contenido. Siguiente. Contar con los materiales de curación, de conformidad con los riesgos identificados y el número de trabajadores expuestos. Y por último, poseer un listado de los materiales de curación que contiene. Por último, en los centros de trabajo se deberá cumplir con las medidas de seguridad de la maquinaria empleada para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales como son las siguientes. Medidas generales de seguridad. Punto 1. Realizar al inicio de cada jornada una revisión visual y prueba funcional de la maquinaria, según aplique, para verificar el buen estado y funcionamiento de los elementos siguientes: controles de operación y de emergencia, dispositivos de seguridad, sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y de combustión, señales de alerta y control, estado físico que guarda la estructura en general y cualquier otro elemento especificado por el fabricante. Punto siguiente. Contar con dispositivos de paro de emergencia de la maquinaria y con aviso sobre su capacidad máxima de carga. Punto 3. Disponer de al menos un extintor del tipo y capacidad específica a la clase de fuego que se pueda presentar. Siguiente. Delimitar y evitar el acceso a las áreas de operación de la maquinaria a los trabajadores o personas ajenas a los trabajadores de manejo de materiales, así como mantener dichas áreas libres de obstáculos. 5. Disponer de la señalización relativa a la velocidad máxima de circulación de la maquinaria empleada en el manejo de materiales, así como de preocupación, particularmente en los cruces o vías con pendientes. 6. Colocar espejos convexos en los cruces de corredores, pasillos o calles donde circule maquinaria empleada en el manejo de materiales y, en caso de ser necesarios, de medios físicos en el piso para reducir su velocidad. 7. Supervisar que los trabajadores usen el equipo de protección personal durante el desempeño de sus actividades. 8. Da seguimiento al programa específico de revisión y mantenimiento para la maquinaria. 9. Revisar la maquinaria por personal capacitado en los casos siguientes: cuando se detecten condiciones anormales durante su operación, después de la sustitución o reparación de alguna pieza sometida a esfuerzos y con base en el programa específico de revisión y mantenimiento establecido conforme a la frecuencia indicada por el fabricante. Siguiente. Contar con protecciones en las partes de la maquinaria que puedan generar riesgos a los trabajadores, de acuerdo con lo que prevé la NOM 004 STPS 1999, o las que la sustituyan. Punto siguiente. Prohibir que se exceda la carga máxima de utilización de la maquinaria empleada en el manejo de materiales. Siguiente punto. Prohibir que se deje una carga suspendida sin la presencia del operador. Siguiente. Prohibir que los trabajadores empleen la maquinaria destinada para el manejo de materiales como medio de transporte personal. Y último,
Prohibir que menores de 18 años y mujeres en estado de gestación realicen actividades de instalación, operación o mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo de materiales. ¿Quieres saber más? Te invitamos a seguir leyendo la información adicional que incluye este módulo. No te pierdas los siguientes porque aprenderás más sobre el tema. Hasta la próxima. Grow Beyond. Optimiza, desarrolla, comunica y cumple.